Así que el asunto es chambearle. Solito no va a llegar, porque solito se sigue haciendo más de lo mismo. Y si seguimos haciendo más de lo mismo, entonces sí las cosas se van a complicar todavía mucho más. Por eso es tan importante que ustedes se informen, que ustedes tengan las capacidades de poder elegir correctamente y, sobre todo, que tengan la posibilidad de hablar, opinar y exigir, porque es la generación de ustedes y la energía que ustedes tienen la que puede hacer el cambio. El conocimiento existe y si los que tenemos el conocimiento y ustedes que tienen toda la energía nos sumamos, pues entonces las cosas pueden cambiar. Voy a tratar de convencerlos con esta plática, pero no solamente con rollo, sino poderles dar datos que están basados en la ciencia dura y que entonces ustedes puedan decir, ah, pues es cierto o no es cierto, porque si no se convierte en una cuestión de fe. Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, creo o no creo. No, aquí hay datos y los datos son contundentes. Entonces, a partir de esa información, el chiste es que ustedes tengan los elementos como para poder tomar decisiones. Eh, la, todos estamos aspirando, difícilmente podríamos pensar en una persona que no sea un maleante, que todos queremos un mundo, un planeta sano, sin pobreza, justo, equitativo, incluyente, próspero, con bienestar social. Si alguien no quiere esto, pues entonces ya el resto de la plática no tiene ningún sentido, porque si lo que quieren es que se incremente la injusticia o que haya más pobreza, están pensando en otra lógica. Si es lo que queremos, pues tenemos que tener una serie de... Nacieron cuando las crisis económicas, sociales y políticas son parte de la normalidad. A nadie le asusta una crisis económica, una crisis social en el sentido, no es que no les asuste, a nadie le sorprende, es que ya tenemos crisis económica, la devaluación no está así, la inflación está así, el Producto Interno Bruto se cayó, la pandemia nos detuvo. Eso lo han vivido, nacieron con ello, sus padres nacieron con ello, pero yo no, y mis padres menos. Hablamos de crisis por primera vez económica, pues por ahí de los finales de los 60, 70, cuando yo tenía más o menos su edad. Entonces, es algo que ya ustedes han normalizado. Lo que no está normalizado es que hay crisis sanitarias y crisis sanitarias que nos detienen a la humanidad de golpe. Ya lo vivimos y eso sí lo vivieron ustedes. Y yo no lo viví cuando yo era joven. No había vivido nunca una situación semejante. Mis padres sí, con las primeras de... Pero a mí no me tocó y no sabíamos qué era. Y de repente les toca a ustedes y empieza con 57 personas detectadas en China y al mes tenemos millones y al año tenemos millones de muertos. Eso no tenía precedente en la humanidad. Primero porque salió rapidísimo, se contagió rapidísimo por la globalización. Si seguimos deforestando, vamos a tener estas pandemias repetidas una y otra vez. Por lo tanto, están vinculando que la forma de uso de la naturaleza es clave para la salud humana. Y eso generó el empuje de una nueva visión que se llama Una Salud. Y es una visión en donde estamos conjuntando que los humanos no vamos a poder tener salud si no tenemos una salud planetaria y si no tenemos a los animales de la vida silvestre y domesticados también saludables. Si eso no lo atendemos, pues vamos a tener siempre este tipo de zoonosis. No quiere decir que ya no vaya a haber zoonosis. Cada vez nos estaremos preparando mejor, sabemos cómo enfrentarlas, pero si hacemos un mejor uso de la naturaleza, sin duda habrá una mejor condición. Aprendimos otra cosa, siguiente, en donde en esta gráfica, vámonos a la de la derecha, está el círculo y hay varios tipos de animal que ustedes los pueden reconocer, reptiles, aves, mamíferos, insectos. Y en el centro están los microorganismos, lo que sea, bacterias,
distintos tipos de bacterias, incluso virus. Eso existe en el ecosistema natural. Todos esos microorganismos están en relación con los animales, pero están balanceados porque hay una armonía entre las relaciones de presa-predador que se mantienen controladas. Entonces, a lo mejor uno de esos virus o microbios le afecta a una ballena, pero la población lo regula y no se convierten en epidemias. El problema es que cuando empezamos a deforestar y vamos reduciendo los espacios en donde viven la biodiversidad, las plantas, animales, microorganismos, cuando empezamos a manejarlas y las metemos a un mercado tipo Sonora, a un mercado que no tiene ningún tipo de control y se convierte eso en el alimento, estuvo todo mal manejado, esta forma de manejo de la fauna silvestre o cuando las metemos de mascotas a la fauna silvestre. No hablo de perros y gatos, hablo de la fauna silvestre, hablo de los loros y de las guacamayas y de los peces. Eso no vale. Cuando empezamos a hacer eso, entonces esa armonía que hay entre los microorganismos y el resto de las especies se rompe, pasa a los animales no domesticados o pasa al hombre. Y es como la llave y la cerradura. Si un virus entra a un nuevo componente genético, en este caso los humanos, hizo clic, se reproduce así. 8.000 millones de personas que viajan por todos lados, el virus estaba feliz. Si no hacía clic, pues ahí moría, porque tenemos nosotros muchísimos virus y muchísimas bacterias dentro que no nos generan una epidemia o una enfermedad siquiera. Entonces, esa forma, de repente si cae alguno, y es cuando se convierte en esa zoonosis, y es cuando se convierte, dependiendo del tamaño de la esparcimiento, se convierten en pandemias. Con eso también tenemos que vivir, pero si lo hacemos bien, tendremos muchas mejores formas de enfrentarlo y no nos debe de dar miedo. Siguiente. Pero ¿por qué el tema ambiental al inicio, cuando estábamos al inicio de la pandemia, los primeros 3 meses, quienes estamos metidos expertos en este tema, estábamos viendo cómo subía como espuma la importancia al tema ambiental? Y lo dijo el de Lancet, y lo decían las Naciones Unidas, y lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, y muchos presidentes se expresaron, y el tema ambiental dijimos, por fin, por la peor forma, que es una pandemia y la gente se está muriendo, pero ya la gente le está cayendo el 20 de que esto es una emergencia ambiental. Y de repente, como hubo mucho desempleo, como la economía se frenó y empezaron todos los temas productivos a pararse y la gente empezó a tener la inmediatez, que perdió el empleo, que perdió el ingreso, que ya la familia está enferma, que algunos se murieron. Eso cambió la dinámica porque duró mucho tiempo y se acabó el tema ambiental. Y otra vez se nos olvidó y otra vez volvemos a hacer más de lo mismo. Y entonces, en vez de haber renacido con una forma distinta de desarrollo, de una nueva forma de economía, de impulsar más unos sectores que los otros y tener un mejor protección del medio ambiente, pues prácticamente en el mundo entero se diluyó y ya que andaba más o menos levantándose la pandemia, guerra en Ucrania. Y entonces guerra en Ucrania y otra vez todos los ojos y los dineros se van a la guerra. El tema ambiental se va perdiendo, no logramos subirlo. ¿Por qué? Bueno, porque no acabamos de entender una cosa elemental. La biodiversidad, que son todas las formas de vida. La biodiversidad son las especies, son los ecosistemas y son los genes. La biodiversidad, en términos de la especie, nosotros somos parte de la biodiversidad. Nosotros evolucionamos con las mismas leyes naturales que todo el resto de las especies. Y si ya evolucionamos con las mismas leyes naturales, tenemos las mismas funciones. Respiramos, comemos, bebemos. Esas funciones en el ecosistema provocan un conjunto de interacciones
y son las cadenas tróficas, unos se comen a los otros, unos crecen más, otros crecen menos, hay más materia orgánica en unos que en los otros, etcétera. Todas esas funciones que hacen los ecosistemas, o muchas de esas funciones, son las que nosotros usamos para vivir, porque de ahí se produce el agua, de ahí se produce el oxígeno y de ahí se producen todos los alimentos. Todos ustedes comieron biodiversidad. Esta mesa está llena de biodiversidad. Nadie come plástico. Bueno, estamos comiendo plástico, pero eso no es que nos alimente, eso es que nos está también enfermando. Pero todos comemos biodiversidad, dependemos de la biodiversidad. Y los cultivos no existen si no hay polinizadores. Y así podemos seguir en estas cadenas. Esas funciones naturales son las que nos dan el bienestar. Pero eso no lo entendemos. La gente piensa que el alimento viene del súper o del mercado y que el agua viene de la llave, el que tiene acceso a una llave y tiene agua en su llave. Esto se piensa como en el bienestar que tiene uno inmediato y no puede ver la claridad de que el agua tiene que venir de las cuencas, de la biodiversidad, del oxígeno, de la fotosíntesis, etcétera. Todo eso se le llaman servicios ecosistémicos. Esos servicios ecosistémicos, ustedes lo pueden después observar con más detalle, son muchos, pero se agrupan en los de provisión, lo que podemos agarrar, el agua, la madera, las medicinas, o el principio médico que viene de allí, las plantas medicinales, los de eh, aprovechamiento, dice ahí. Los de regulación, que son cómo se regula el agua, cómo se regula el aire, los de sustento, cómo se producen los nutrientes y los culturales, porque también la parte cultural es un servicio ecosistémico. A todos nos gusta ir a un parque, a todos nos gusta ver la fauna, pero también hay creencias en algunas culturas que están basadas en la naturaleza. Esos servicios ecosistémicos, pues es lo que da el bienestar humano. Si realmente lo metiéramos en la ecuación como se mete el Producto Interno Bruto, el capital económico y el precio del peso y el del dólar, como si lo metiéramos en la misma lógica a lo que implica lo que nos aporta la biodiversidad para el bienestar humano, es decir, el capital económico nos da una producción económica y crecimiento, la biodiversidad nos da el bienestar. Si así lo analizáramos, estaríamos protegiéndolo por encima de todas las cosas, pero eso no lo entendemos como sociedades y lo vamos relegando y lo vamos relegando hasta que estamos en las crisis que tenemos. Esas crisis se han estudiado recientemente por el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, ahí están las citas, y les han llamado límites planetarios. ¿Qué significa límite planetario? Ahí hay una bolita verde y lo que dice es que mientras, ahorita los vamos a mencionar, mientras los límites planetarios se mantengan en el espacio verde, está estable esa situación para la vida de los humanos. No es un problema. Si se sale de lo verde, si se va al amarillo y al rojo y al anaranjado, ya es un problema. Y esos límites planetarios tienen mediciones científicas. Se mide cuántos grados de temperatura está subiéndose, por qué los gases de efecto invernadero están subiendo, etcétera. Tiene todo mediciones, no es ahí al ojo. Todo tiene un sustento científico y el que quiera entrarle más en detalle, ahí están las citas. Esos 9 límites planetarios, porque son 9 los que se definieron, tiene que ver con, me voy no estoy viendo el grandote gordote, pero luego me ayudan. Voy a empezar con el cambio climático, que es el segundo. Está el cambio climático, está la pérdida de biodiversidad, que se llama ahí integración, biosfera integrity, está el cambio de uso de suelo, están los ciclos biogeoquímicos, está el agua fresca, el agua dulce, la que utilizamos,
Y yo creo que la que viene hasta allá arriba, y no estoy viendo las letras, a lo mejor es que ni siquiera están, son sustancias o productos nuevos, y se refiere a los plásticos. Imagínense dónde está ya el problema de los plásticos. Entonces hay 6 que ya se rebasaron: del agua, del cambio climático, de los ciclos biogeoquímicos, del cambio de uso de suelo, de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático. Son 6 que ya se rebasaron. Lo que no se ha rebasado, y ojalá y no lleguemos a rebasarlos, es la acidificación de los océanos, es la ruptura de la capa de ozono, que es el único proceso que estamos revirtiéndolo correctamente, y es la acumulación de aerosoles en la atmósfera. Esos 3 que se están midiendo todavía están en buenos rangos, pero ya rebasamos 6. Veamos algunas de estos problemas de la crisis ambiental. 2. Pérdida de biodiversidad y cambio climático. Algunos rasgos generales. ¿Ustedes lo ven más o menos las letras? ¿Sí? Ok, es que yo del ángulo no lo veo bien. Tenemos pérdida de biodiversidad a la izquierda, cambio climático a la derecha. ¿Cuál es la principal causa de la pérdida de la biodiversidad? La deforestación. Estamos cortando, estamos eliminando los ecosistemas naturales. Esa es la principal causa. Esos ecosistemas naturales son la casa de todas las especies. Y del lado del cambio climático, la principal causa es la quema de los hidrocarburos. Ok, ¿para qué se deforesta y por qué quemamos hidrocarburos? Porque se producen alimentos y por eso se deforesta, y porque consumimos energía, todo eso. Y por eso se usan hidrocarburos. Además, esa producción de alimentos y ese consumo de energía también consume agua, y eso genera una alteración del ciclo hidrológico. Bueno, y no es para poner culpables, pero pues ¿de dónde viene todo esto? Fundamentalmente de la demanda de la población urbana. Entonces, pues todos somos responsables, de alguna manera. No a todos nos toca lo mismo, y unos son más responsables que otros. Si estuviéramos ahorita en la Universidad de Harvard, pues serían mucho más responsables que lo que estamos aquí. Pero no dejamos de tener cierta responsabilidad. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, en un ratito vamos viendo. Estas tienen interacciones a su vez, porque la producción de alimentos también genera gases de efecto invernadero, no tantos como el consumo de energía, y la deforestación también genera gases de efecto invernadero. Entonces, todo está cruzado con todo y parecería muy complejo, pero si lo vamos entendiendo, podemos empezar a encontrar soluciones, porque sí hay soluciones. Veamos algunos de los problemas para poderlo entender un poquito mejor. Cambio climático. Quizás todos están familiarizados con estas gráficas, si no, a lo mejor en su clase las pueden analizar con más detalle. La primera, la que está a la izquierda, es a lo largo de muchísimo tiempo cómo ha ido cambiando el dióxido de carbono acumulado en la atmósfera. Y vean, en el último cachito, de 1950 para arriba, se fue, pero como no tiene precedente en los últimos 800,000 años, por lo menos, lo que está pasando en los últimos 30, 40 años. Si lo vemos ahora del otro lado, cómo están las temperaturas, ustedes pueden ver cómo la temperatura también va cambiando, tiene anomalías, pero igual, nunca como en el periodo actual. Y hay una correlación, y esa sí está medida pues, bueno, desde muchos sitios, pero el meteorológico, en Hawái, fue el primero que hace estos trabajos, y hay una correlación perfecta: más dióxido de carbono o otros gases de efecto invernadero, más temperatura. Y ahí está la correlación perfecta. Observen esta gráfica que nos está mandando a 20,000 años para atrás. 20,000 años para atrás, la temperatura, está, la gráfica de las Y es la variación de temperatura. La temperatura está muy baja,
porque estábamos en una glaciación. Cuando se pasa la glaciación, es cuando entran a América los primeros humanos, esto por el estrecho de Bering. Cuando se pasa esa glaciación, están los asentamientos humanos en todo el planeta, en donde se desarrolla la agricultura. Entonces, ahí empieza la franja morada. Y el promedio, digamos, es la línea, pero está en esa franja. Desde hace 10.000 años que nos desarrollamos como el Homo sapiens se establece, desarrolla la agricultura, los primeros asentamientos humanos, después las ciudades y todo el rock and roll que luego siguió, de eso ustedes pueden observar que se pasan siglos y milenios así, en esa franja morada, y en la actualidad nos salimos de la franja. Entonces, sí hay un problema. En la forma en que nos desarrollamos como humanidad, ya la rompimos. Por eso es que el cambio climático es una crisis. Y por eso, y eso tiene repercusiones en la pérdida de biodiversidad y en la pérdida del agua y por lo tanto en nuestro bienestar. Entonces, pues parémosle, ¿no? Porque eso lo hicimos nosotros. Eso no vino del meteorito extraterrestre. Eso lo hicimos todos nosotros. Entonces hay que cambiar para que podamos regresar esos valores a un sitio estable. Ahí pueden ver ustedes cómo se está viendo ya el planeta. Esto ya muy cerca de verse con el 1.5 en ciertas regiones, mucho más oscuro. Si llegáramos a 2, lo que pasaría, y si llegáramos a 4, cómo estarían las temperaturas en el planeta. No me quiero meter en el detalle, simplemente ustedes pueden observar cómo va aumentando la temperatura y cómo se proyecta. Sí me quiero detener en esta, porque este es un tema de justicia ambiental de ustedes. Estos pies, estos pastelitos son ustedes, y particularmente ustedes son los de naranja. Entendámosla. El primero, ¿qué es lo que quiere decir? Ya echamos a la atmósfera 2.475 gigatoneladas. Eso ya está ahí. Se puede quitar tiempos larguísimos, pero eso ya está. Entonces, si el pastel alcanza para echar 2.895, que sería la suma de la rebanada anaranjada con la gris en el primero, es porque decidimos tener un pastel para que no nos pasemos de 1.5 grados. Entonces nada más nos quedan 420 para ahorita y para el futuro, hasta que se deshaga lo demás. Está estrecho y está poquito. Lo que ya hicimos en el pasado ya se llevó, no sé, ¿qué es eso? Eh, 6/8 por lo menos, ¿eh? Entonces queda poquito. Hay que cuidar eso, ese es el recurso atmosférico que tenemos chiquitito. Otra opción sería, bueno, vamos a hacer más guangos, vamos a llegar a 1.7. Ojo, hoy estamos en 1.2 y ahí están los calores de ahorita, no los habíamos vivido. Se acabó la lluvia invernal en este año, no lo habíamos vivido. Las lluvias del año pasado se retrasaron y luego vinieron durísimas, que fue el huracán Otis de Acapulco, que ya se nos está olvidando a todos. Esos cambios es producto niño-niña, eso es natural, pero es natural exacerbado por lo que estamos haciendo. Eso se puede normalizar y eso tenemos que evitarlo. Entonces, si ya estamos en 1.2 y ya estamos viendo esas cosas, imagínense 1.7. Pero uno podría decir, bueno, órale, vámonos a 1.7. Todavía la rebanada que les queda a ustedes está chiquita. Y sería más grande, pues casi la mitad de lo que llevamos, si le apuestan a los dos. Y ahí no les va a ir nada bien. Esa opción no la debemos de tener. Entonces, vamos a trabajar para que esa chiquita alcance y para que lo gris se vaya absorbiendo. Porque sabemos que el límite aceptable es de 1.5, pero eso implica reducir la cantidad de dióxido de carbono que se ha acumulado en la historia
de lo que ha producido Estados Unidos, China, Alemania y Reino Unido desde la Revolución. O sea, imagínense la cantidad que ha producido esos países, pues eso lo tenemos que reducir. Eso está complicado, pero sí se puede hacer. Entonces, principal fuente de producción de gases de efecto invernadero, que es lo más que nos afecta. Si eso lo entendemos, pues podemos empezar a actuar. Pues lo que más nos afecta es el consumo de la energía. Entonces, pues si la rebanada es chiquita, pero estamos consumiendo toda esa cantidad en porcentaje, pues vamos reduciéndola y vamos cambiando qué tipo de energía. Siguiente, eso era mundial. En México tiene la misma situación, tenemos 67%. O sea, no nos queda ajeno lo que está pasando en otros países, tenemos la misma situación. Vamos a hablar tantito de la pérdida de la biodiversidad. Dijimos que la principal causa es la deforestación. Me voy a detener solamente en el círculo que está de la mano derecha. Ya hemos alterado un cuarto de la superficie terrestre totalmente transformada, pero observen, a lo mejor no se puede ver con detalle, si le sacan la foto y luego la amplían, la verán. Está eh, los nombres de a qué equivale cada colorcito. Los primeros, el ocre y el amarillo, corresponde a la agricultura. Los rosas corresponden a la ganadería. Entonces tenemos dedicado el país a la ganadería, pero ¿de parte de quién? ¿Cuántos de nosotros comemos 300 gramos de un filete todos los días? O sea, aquí hay una desigualdad también tremenda. Hay algunos que lo están haciendo y eso es lo que nos está generando este impacto. O sea, tenemos el planeta entre la agricultura y la ganadería totalmente transformado y generando gases de efecto invernadero todo el tiempo. Luego tenemos los bosques, pero en el verde son bosques que ya están manejados, que ya se acabó la biodiversidad allí original, que ya son plantaciones. Y nada más tenemos ese cachito de los morados que están en buenas condiciones. O sea, no podemos tener ese pedacito para la naturaleza. Por eso el puma se sale cuando viene la pandemia y se pone a pasear en las calles de Buenos Aires. Siguiente, por favor. Esto pasa también en México, no es ajeno. Este mapa, cuando se llena, es el mapa que corresponde a los tipos de vegetación de México, así como estaría cuando llegó Hernán Cortés. Observen el Golfo de México, la selva tropical húmeda, simplemente para focalizar nosotros la visión. A lo largo del tiempo, la selva tropical húmeda tenía 12 millones de hectáreas, hoy tiene menos de 1 millón de hectáreas, y se quedó solamente en la selva lacandona y en los Chimalapas en Oaxaca, en Chiapas y en Oaxaca. Este, ¿Por qué? Porque todo está ocupado por vacas. O sea, se nos fue la biodiversidad, se deforestó y está ocupado por vacas. Entonces, sí tenemos un problema que nosotros provocamos, no ustedes, ahora sí, de mí para atrás, particularmente con el presidente Echeverría ocurrió eso, y hemos perdido nuestros espacios de la biodiversidad. Siguiente, por favor. La deforestación sigue. Si esto hubiera sido un asunto del pasado y ya estuviéramos reconstruyendo, bueno, pero no, sigue. Ahí están las cifras actualizadas. Cada año sube y baja un poquito más, pero sigue subiendo. Y aquí podemos ver los estados en donde más está reforestándose. Chiapas, Campeche, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo. En donde más biodiversidad hay, es donde más se está deforestando. Eh, en esta gráfica, las dos son muy parecidas, son dos modelos distintos, nos está diciendo cuándo empezó el proceso de extinción de especies a acelerarse, y lo podemos volver a ver. A partir del siglo pasado se aceleró los procesos de extinción. Se ha evaluado cuántas especies están en riesgo, ya sea amenazadas, en peligro de extinción o raras, y hay un estudio de 40,000 especies, de las cuales perdón, del estudio, de 40,000 especies, las que están detectadas como en peligro de extinción, son el 41% de los anfibios. O sea,
4 de cada 10 anfibios está en peligro de extinción. Y si seguimos como vamos, en el año 2100, que alguien de ustedes podría decir, 2100, uy, está re lejos. No, 2100 son sus nietos, el que vaya a tener hijos y nietos. El 2100 está a la vuelta de la esquina, no para mí, pero sí para ustedes. Y se pueden haber perdido 1 millón de especies si seguimos a este ritmo. O sea, no lo podemos seguir haciendo. Todo esto lo tenemos que frenar. Estamos alterando el ciclo hidrológico. Si ya hay 40% de la población mundial en condiciones de estrés, pues en 5 décadas se esperan que 3.000 millones más se sumen a esas condiciones de estrés. México tiene estrés en la parte norte del país, donde está lo amarillo, y no lo tiene en el sur. Entonces hay que tener políticas distintas para el sur y norte. ¿Y cuál es la causa principal de ese problema del agua en México? Que la estamos utilizando para la agricultura. O sea, el 70% del agua se va a la agricultura, y de ese 70% se pierde el 70% o el 60%. Entonces, bueno, estamos haciendo las cosas mal. Ustedes dirían, pero se necesita agua para la agricultura, y la agricultura se necesita para comer. Por supuesto que sí, pero lo podemos hacer todo de manera distinta para poder hacerlo que dure para siempre y que sea lo que le llamamos sustentable. Esto es insustentable. Ahí están los redonditos, son los espacios en donde más estrés hídrico existe, y lo pueden ver en la Ciudad de México. Lo estamos viviendo ahorita y lo vamos a vivir en el tope de aquí al mes de junio. Pero sí hay soluciones, y con esto vamos cerrando. Ahora, primera solución, no primera, una solución muy importante, es que hay que entender que estas crisis las generamos nosotros, nosotros tenemos que resolverlas, existen las soluciones, pero hay que actuar en todas las escalas y por todos los actores. Nadie se puede quedar afuera de actuar. Hubo una agenda ya en el 2015 acordada mundialmente con 17 objetivos que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para combatir el hambre, para combatir la pobreza, para superar los rezagos educativos, etcétera, cada una de ellas. Y ahí ven el 13, 14 y 15, que se refiere a los temas ambientales, de los ecosistemas acuáticos, terrestres y del cambio climático. Pero lo que hay que entender es que para superar la pobreza, para tener el bienestar, para abatir las desigualdades, necesitamos esa naturaleza sana. Esa es la base. Todos esos son importantes, los 17. No quiere decir que uno sea más importante que el otro. Es que hay que atenderlos de manera adecuada para que, si se quiere resolver el bienestar, se tiene que resolver el agua. No podemos decir, ok, y esto se los insisto porque muchos jefes de Estado, muchos presidentes dicen, mientras tengamos pobreza, nosotros no nos podemos dedicar a los temas de cambio climático y de biodiversidad. Entonces nunca vamos a resolver la pobreza ni el bienestar. Hay que entrarle a todo junto y hay que actuar sobre la base material de desarrollo. Y hay que hacerlo en un gradiente. Sería absurdo pensar que todo tiene que estar intocado. Bueno, entonces, ¿sí, de qué comemos? ¿Y cómo vamos a proyectar la presentación si no tenemos energía? Esto es un gradiente. Tenemos que dejar zonas sin tocar. Tenemos que tocar sitios en donde vive la población rural armónicamente, y tenemos que tener ciudades en buen estado de uso, en una lógica. Y veamos algunas de las medidas. Las áreas naturales protegidas es la mejor forma de proteger la biodiversidad. Grandes espacios en donde la biodiversidad pueda seguir su curso evolutivo, las poblaciones se puedan reproducir, mantener, y no se extingan. Con las áreas naturales protegidas, incrementándolas y bien trabajadas, es una solución. Pero hay sitios en que el área natural protegida pues no es suficiente, porque tienen dueños, y entonces el dueño necesita vivir de algo. Bueno, puede haber un manejo, pero un manejo sustentable de los bosques, o bien el pago por conservar para que la gente que es dueña pueda recibir
una recompensa por conservar y viva de ello. A eso se le llama el pago por el servicio ambiental. Servicio ambiental porque estas áreas prestan un servicio de lo que ya hablamos. Entonces hay que pagar a quien es dueño de esa tierra, a los campesinos indígenas, por esa conservación, ordenar los territorios, hacer un manejo de la conservación y conservación de la vida silvestre, manejar adecuadamente la vida silvestre. Sí se puede hacer, no me quiero meter en los detalles ahorita, pero sí se puede hacer un manejo adecuado de la vida silvestre. Pues ya van varias cosas, áreas protegidas, el manejo forestal sustentable, el manejo de la vida silvestre sustentable, el pago por los servicios ambientales. Todos estos son fuentes de ingreso para la gente que vive en el campo y que no tenga que deforestar. Y hacer un uso múltiple de todo eso. No puede una comunidad dedicarse a puro pago por servicios ambientales, sino va teniendo una combinación de todas estas actividades. En términos de la política hídrica, lo que necesitamos es conservar el ciclo hidrológico. Y para conservar el ciclo hidrológico, lo que se necesita es que se protejan las partes altas de las cuencas, que se detenga la deforestación, por supuesto, que se limite lo que se extrae y que lo que se desecha no sea contaminado. Entonces también está ubicada las acciones de qué es lo que se debe de hacer. En las ciudades, pues lo que necesitamos son buena parte del problema, pero también de las soluciones. Entonces, en las ciudades necesitamos infraestructura de tratamiento, de drenajes, de la recarga pluvial. No debemos de estar mezclando el agua de la lluvia con el agua sucia que generamos en las casas. Necesitamos buenas calles peatonales, ciclovías, alumbrado público para que la gente se anime a caminar y no sea por un problema de inseguridad. Necesitamos mejor transporte, un transporte colectivo por encima del privado. Aunque el privado sea muy limpio, aunque todos los que tenemos carro privado tengamos carros eléctricos, no resuelve el problema. Aunque todos los vehículos de transporte colectivo o transporte privado le pongamos nuevos eh, eh, aditamentos para bajarle la contaminación, no resuelve el problema. Es que hay que bajar el número de unidades para bajarle el consumo de la energía, porque nuestro principal objetivo no es nada más que salga más limpio el desecho, sino nuestro principal objetivo es que no se consuma tanta energía. Entonces hay que priorizar el transporte colectivo con la mejor energía posible, que son las energías limpias. Necesitamos además una movilidad que piense en una forma distinta de ciudades. Una enfermera que vive en Ecatepec no se puede ir a trabajar a cancerología que está a la salida de la carretera de Cuernavaca, y la que vive en Xochimilco se va a trabajar al Hospital de la Raza. Esos desplazamientos de que está todo desordenado el empleo, está generando que pues nuestra ciudad está hecha para vehículos. Y las viviendas, pues las viviendas que se construyan tienen que tener estos indicadores en que tenga todo metido dentro de la vivienda, que separe el agua sucia del agua, que capture el agua pluvial, que la de la regadera se vaya al excusado, que tenga formas más eficientes del consumo de la energía para cocinar, etcétera. Se requieren viviendas mejoradas, sustentables. Y todo esto existe, no es ningún invento. Siguiente. Necesitamos incrementar las áreas verdes, por supuesto, y necesitamos organizarnos por barrios. O sea, pueden visitar si quieren San Ángel, pero hagan su vida acá. Y eso es parte de lo que habría que tratar de organizar. Necesitamos modificar todos nuestros patrones de consumo, porque si le bajamos al consumo de los cárnicos, bajaremos el impacto de la ganadería. No quiere decir que no se coma proteína animal quien la coma. El que es vegetariano, este no es el problema, y menos el vegano. Yo no lo soy,
pero hay que tener patrones moderados del consumo del cárnico que esté balanceado en función de una dieta, lo que necesitemos, pero no exceder, porque esos excesos son los que están provocando todos estos daños. Y hay que tener una economía circular. Que lo que ya salió, siempre nos dicen, ay, ustedes están en contra de la minería y están utilizando minería en el micrófono, en el celular, en el carro, todo. No, no estamos en contra de la minería, es de la minería cómo se hace. Pero ya que se saca el recurso del medio natural, ya que empiece a reciclarse, ya no tiene por qué haber el tiradero que hay de todo lo que estamos constantemente tirando y consumiendo, y el que no consume su cambio de celular tiene una ansiedad, y eso ocurre entre muchas partes de la población juvenil, sobre todo en otros países desarrollados. Entonces, eso es una cultura del consumo, el consumo, el consumo, el consumo, y eso es lo que tenemos que cambiar, y los jóvenes tienen mucho que hacer para cambiar. Termino con esto. Una política alimentaria distinta, que le baje a los cárnicos y que use mejor el agua. Una política, siguiente, una política, siguiente por favor, siguiente por favor, una política energética que esté basada en la energía limpia y que se vaya deshaciendo de los hidrocarburos paulatinamente, y una política de conservación que esté para de cero deforestación, con los distintos instrumentos que son el manejo forestal sustentable, el manejo de la vida silvestre, del ecoturismo, de las áreas protegidas, y una política, rediseñar las ciudades para la sustentabilidad. Necesitamos una cultura de respeto de la naturaleza que sea un valor establecido con un nuevo código. Y para esto, todos los actores tenemos una participación en ello. Y fundamentalmente la participación la tienen los jóvenes, y es la última transparencia, en donde son ustedes los que tienen en sus manos la posibilidad de hacer estos cambios y aplicar estas informaciones. Entonces, quiero parar aquí, me he llevado un poquito más de tiempo porque nos llevó el arranque un poquito, entiendo que tienen clases, y esto vamos a dar, si ustedes tienen oportunidad de alguna pregunta, no sé cómo estamos de tiempo, las cortamos las preguntas, ¿qué quieren? Muchas gracias, doctora. Debo anunciarle que también tenemos muchas escuelas que se conectaron por medio de Zoom y tienen algunas preguntas, que, bueno, le voy a leer ahorita. Nos pregunta Jania Hernández, ¿por qué si ya tenemos una crisis hídrica no se le da mayor apoyo económico y de personal en la Conagua, en el sentido de que no resuelve títulos de concesión tanto en abastecimiento, vigilancia de los mismos por parte de Profepa? Bueno, la pregunta lleva muchas metidas allí dentro, porque una cosa es la actuación de Profepa, otra cosa es la actuación de las concesiones, y la otra cosa es por qué no hay mayor prioridad a la infraestructura. Es que en general yo lo que les comentaría es que ha habido una reducción del presupuesto hacia las políticas ambientales en general. Ya desde el 2015 trae una tendencia a la baja y continuó en estos últimos años, y esto es algo que se tiene que revertir. Yo espero que el siguiente gobierno, sea quien sea que gobierne, sí coloque el tema del agua en una parte muy central, en donde se puedan inyectar más recursos económicos, no solamente para la infraestructura, sino también para la recuperación de las zonas de captación de agua, porque si no, por más infraestructura que tengamos, se nos va a acabar el agua. Muchas gracias, doctora. También nos pregunta Sebastián Mutraya, las unidades de manejo ambiental han tenido un gran crecimiento en los últimos reportes. Se indica que el área que cubren abarca casi la misma extensión que las áreas naturales protegidas. Una gran ventaja de estas es que en varios lugares las personas las cuidan más. ¿Por qué no promoverlas para aumentar así el éxito de los esfuerzos de conservación? Pues la verdad es que solamente puedo coincidir con la pregunta que hace él, porque la argumenta muy bien, es un gran instrumento. No hay que quitar tampoco lo de las áreas protegidas, pero son los dos grandes instrumentos, el de la conservación de la vida silvestre,
y hay que atenderla mucho más. Ojalá y también en las políticas públicas se incremente este esfuerzo. Es indispensable de sacarlo y eso es uno que nos va a salir, que es fácil sacarlo porque la gente en el campo les interesa mucho. Ha habido una pérdida de valores sobre el respeto a la naturaleza, por eso acabo con esa lámina, pero no es muy difícil revertirlo. ¿En cuánto tiempo acabamos nosotros usando tapabocas a pesar de que había mucha resistencia? En muy pocos meses acabamos, porque hubo una campaña fuerte a nivel mundial. Propaganda mala. ¿Cuántos consumimos Coca-Cola porque la estamos oyendo todo el tiempo, ¿no? Toma, toma, toma Coca, la chispa y la vida y el Reven, etcétera. Es que todos los patrones de consumo y toda la propaganda y toda la mercadotecnia nos está bombardeando todo el tiempo. Y eso nos va desvalorizando. ¿Sí? Entonces, si eso se atiende, ayuda. Pero lo que nosotros podamos hacer, porque ahí sí son las grandes corporaciones, lo que dice la compañera, lo que nosotros podemos hacer es, tú ya tienes una tarea, tus hermanitas, ¿sí? Y todos los que tengan hermanos, hay que platicar estas cosas, y hay que platicarlo con la familia, y hay que platicarlo donde se junten, en la comida, en el desayuno, en la cena. Hay que hablar de esto, hay que ponérselo en serio, y hay que organizarse por salones, por escuelas, por barrios, por familias, en los vecindarios, etcétera, para la defensa de todos estos temas. No sé cuántos de ustedes están en posibilidad ya de votar, pero hay 20,000 funcionarios que vamos a tener que seleccionar de representación en las urnas el 12 de junio. Bueno, entiéndanle qué se está planteando, escojan al mejor alcalde, escojan al mejor representante de la Cámara. Vamos como sociedad armando todo un proceso a colocar el tema ambiental tan importante como, como empecé, esa crisis económica o esa crisis social. Es igual de importante o más el tema ambiental porque es esencial para nuestras vidas. Yo les agradezco muchísimo su atención, sus preguntas, el haber aguantado una larga plática. Le agradezco muchísimo a las autoridades de la Bocas 10 el haberme invitado al Fondo de Cultura Económica y ha sido un gran gusto estar con ustedes.